pileta de lona de natación, donde la mujer, bueno, estimativamente por ahí sufrió golpes importantes sobre la región craniana, que seguramente favorecieron la disminución de su sensorio, y a posteriori fue introducida dentro de la inmersa en el líquido. Lo que a prima facie se ve en la operación de autopsia es que las características son compatibles con un acto de sumersión, es decir, la invasión del líquido elemento en la vía aérea, provocando lo que se llama un síndrome asfíctico por competencia, por supuesto con el oxígeno. Bien. ¿Detectó signos de defensa? No. Las improntas que tenía en su rostro y en la cabeza eran vitales, entiendo. Sí, sí. Pueden provocar sin vida. Sí, sí. ¿Tenía una entidad suficiente como para hacerle perder el estado de conciencia? Sí, yo creo que es un traumatismo importante de tipo, digamos, un tipo de boxeo, ¿no es cierto? Un golpe sobre el arco superciliar y en la cavidad bucal, más que nada como para poder sujetarla y introducir. Y la autopsia se realizó a las 14:25 del día siguiente. Bien. En ese primer examen pudo determinar, aunque sea aproximadamente, la hora de la muerte. Sí, se estimó desde las 14 y las 17 horas del día anterior. ¿Qué parámetros utilizó para fijar ese horario? ¿Cómo influye el medio acuoso, el clima? Sí, hay varios fenómenos. Bueno, determinar la hora de la causa de la muerte es algo que ningún perito está en condiciones de determinarla con exactitud. Ni acá ni en el mundo, vamos, porque es una cosa que es superior a la fuerza humana. Lo que sí uno se maneja con los fenómenos abióticos, los fenómenos de rigidez, los fenómenos de enfriamiento de los distintos elementos orgánicos. Y bueno, esos fenómenos abióticos, que prima facie uno los vio en el lugar del hecho, estando ahí mismo en la pileta, y lo visto después en autopsia, correlacionándolo de una hora aproximada, que dentro de las 24 horas puede tener un margen de error, ¿no es cierto? Estimativamente 14-17 horas. Tenía a su vez un fenómeno que no se ve en muchos casos, que es un fenómeno del tipo de descerebración, que es el fenómeno de Coupé, del espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es distinto a la rigidez. ¿Puede explicar un poquito más? Claro, el espasmo cadavérico es es como una rigidez, como pasa muchas veces en las hemorragias cerebrales, cuando hay una muerte refleja brusca que hace que el cadáver quede con la posición en que estaba. Es decir, es distinto a la rigidez, es un espasmo. ¿Y en este caso tenía un espasmo cadavérico? Sí, lo tenía. Sí. ¿Tiene especialidad en medicina forense? No tengo yo la especialidad, me he formado a través de las miles de autopsias, más los cursos que uno ha hecho. ¿Antigüedad en esa...? Del año 1988. Prácticamente de las 14 y 17 horas el horario normal. Pero si yo no leo mal, que en el informe de autopsia que tengo incorporado por escribir, establece otro horario. No, eso es un error de transcripción. Digamos, el preliminar de autopsia fue de 14-17, eso fue un error de transcripción. Un error de transcripción. Sí. Pido constancia. Estamos constancia. Doctor, no me queda muy claro que una persona de su experiencia, con tantas operaciones, haga semejante manifestación. Bueno, Es un error de transcripción en un... ¿usted nunca tuvo un error de transcripción? Sí, pero tal vez no en un instrumento que pueda tener tanta trascendencia como este. Estamos en este tribunal para poder corregir si ha habido un error en esos campos. Es decir, la posibilidad de error existe en el mundo. Es decir, yo creo que el 100% de la posibilidad no existe. Hay que tener en cuenta que uno escribe un montón de datos y en este caso se deshizo ese, ¿no? O sea que
sobre la base de un error de transcripción no lo esté modificando ahora que... No, yo no modifico la hora, está puesto en el informe preliminar, que es el Perdón, primero... señoría, yo le voy a pedir al doctor Alsina que no haga referencia a piezas que no están incorporadas por lectura. El informe preliminar... La referencia la puede hacer, doctor, lo que valdrá la posibilidad de valorarla o no. Pero no forma parte del debate ese informe De preliminar. cualquier momento, de cualquier manera, no podemos impedirle que haga una referencia dando fundamento, porque la pregunta, y que ya ha sido respondida desde ya de adelante, señor defensor, y que podrá ser valorada y verificada las veces que sea necesario y como se quiera, pero ya ha dado sus fundamentos. Y lo está el doctor está dándole aún la base estructural. Después valoraremos si valida o no, pero él dice que hay un dato en el informe preliminar, ya veremos si se valora o no se valora, pero no podemos impedir que se lo haga para dar fundamento. Usted mismo le está preguntando. Yo le estoy preguntando sobre el informe de autopsia. Claro, y él se basa para darle la respuesta a lo que usted da en otras cosas. Veremos si se valora o no. Bien. De todas maneras, formulo protesta De que haga mención. de que haga mención a piezas Correcto. que están incorporadas por Dejamos lectura del debate. constancia. Me basé. No, el informe preliminar de autopsia, cuando hago toda la descripción, pongo que es de 14 a 17 horas. Cuando hago la transcripción, en vez de poner 14 puse 16. Siempre fue un error, lo reconozco. O sea que dentro de ese margen horario está esa diferencia horaria que usted dice de 2 horas más o menos, 2 horas más o menos. O sea que usted estima el horario de muerte, ya no se puede precisar con exactitud, pero científicamente, con razonable aproximación, podemos decir que el horario de muerte es entre las 14 y las 17. Definitivamente sí. Pido que constancia, señoría. Que la muerte se produce el 5 de marzo con alta temperatura. Estando inmersa en esa pileta pelopincho la víctima y con alta temperatura, ¿qué puede haber favorecido o qué puede haber perjudicado? No, yo creo que más que nada ha conservado, porque la temperatura tampoco ese día fue demasiado exagerada. El agua tampoco estaba tan caliente. Es decir, yo creo que realmente si el agua está muy caliente o la temperatura es muy alta, ahí sí los fenómenos de descomposición son más rápidos. Yo creo que fue más que nada la conservación. Con respecto a la rigidez cadavérica, ¿el mismo razonamiento, doctor? Sí, pues bueno, con la salvedad de lo que decía recién, el espasmo que tuvo en este caso. Doctor, ¿usted mencionó el espasmo en el informe? No, creo ¿O fue un error de lipeo también? sí. Podría poner a la consideración del señor defensor con las mismas razones que señaló en la audiencia del doctor Bianchi. Sí, bueno, ante la agresión del abogado, bueno, yo quisiera explicarle que... Le pido disculpas, doctor. No, está bien. Yo también pido disculpas, doctor. Claro, es decir, yo soy un auxiliar de la justicia, yo trato de ayudar a la justicia a tratar de demostrar la causal de muerte lo más cercano posible. Mi interés es simplemente eso, no tengo interés ni para un lado ni para otro. Yo trato de ayudar a la justicia, nada más. Le reitero mi disculpa y le reitero la pregunta. Si colocó su informe esta cuestión del No, espasmo. señor, no estuvo. ¿Cómo? No lo puse. Pido constancia, señoría. Bien, No, en primer lugar, y como generalización, quiero decir que uno de los problemas más complejos que se presentan en la medicina legal justamente es la fijación de la hora de muerte, el diagnóstico de la hora de muerte, la data de la muerte. Y digo que es de los más complejos porque intervienen innumerable cantidad de variables biológicas, como es por ejemplo la aparición de las livideces, como es por ejemplo el enfriamiento cadavérico, como es por ejemplo la rigidez cadavérica, que indudablemente no son de una precisión matemática, es decir, tanto su aparición, su desaparición, su fijación y demás. Esto en términos generales para situarnos en la problemática. Con respecto puntualmente a las dos cuestiones que señala el abogado defensor, o que pregunta el abogado defensor,
quiero responder que con respecto a la rigidez, se establece una suerte de regla general, de la cual, por supuesto, hay muchos casos que se apartan en más o en menos. Los distintos autores señalan que hay un periodo a partir de la muerte de aproximadamente 2 horas de flacidez, donde el cuerpo está prácticamente y fácilmente movilizable. A partir de las 2 horas para algunos autores, a partir de las 3 horas para otros autores, se comienza a instalar la rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica, que vale la pena señalar, es distinta, a pesar de que también es un fenómeno muscular, de lo que aquí se ha mencionado, el espasmo cadavérico. La rigidez muscular se debe a un complejo mecanismo químico y eléctrico, donde cuando hay una merma en los músculos del adenosín-trifosfato, cuando baja por debajo del 85% del tenor, allí se produce la rigidez porque el músculo no puede elongarse, no puede estirarse. En el periodo de estado de la rigidez cadavérica se calcula que ha disminuido hasta un 15 o un 20% el adenosín-trifosfato. Esto para entrar en el mecanismo, porque antes se hablaba de una coagulación de las proteínas musculares y demás. En realidad ahora lo que se acepta modernamente es otro mecanismo, que es un mecanismo fundamentalmente químico, que tiene también connotaciones eléctricas. En términos generales, la rigidez se instala entre 2 a 3 horas después de la muerte y se resuelve, es decir, desaparece totalmente con el inicio de los procesos de la putrefacción. En términos generales, 36 horas después de la muerte, pero si la putrefacción está acelerada, por ejemplo en climas cálidos, desaparece antes, por ejemplo, a las 24 o 30 horas. Esto en términos generales. Nosotros tratamos de enseñar una regla mnemotécnica que dice que la rigidez comienza de 3 a 6 horas después de la muerte y desaparece a las 36 horas después de la muerte. Esto en términos generales. Permite la visualización de la rigidez porque tiene en general una secuencia de aparición y de desaparición, permite establecer tiempos aproximados de evolución de esa rigidez. Primero se instala en la mandíbula inferior, en los músculos que sostienen la mandíbula inferior, pasa por la columna cervical. Algunos dicen que toma los miembros superiores, otros dicen que toma el tórax y los miembros superiores, y finalmente los miembros inferiores. Y desaparece en el mismo orden, es decir, no hay alteración. Esto en términos generales para la rigidez muscular. Desde luego que hay una serie de factores que inciden facilitando o dificultando la aparición de la rigidez cadavérica y la resolución de la rigidez cadavérica. Esto, generalización sobre rigidez cadavérica. Con respecto a las livideces, que también ha mencionado el señor abogado defensor, quiero decir que es la acumulación de sangre en los pequeños y grandes vasos, pero sobre todo en los pequeños vasos, que son los que llegan casi al tegumento, por acción de la gravedad. No es, y esto debe